Alrededor de nosotros, en una ciudad como Buenos Aires, multicultural, polifacética, siempre pasan un montón de cosas y se está llevando a cabo en la ciudad la 26, esto no es poco, digo 26, 26ª edición del Festival de Cine Fantástico y de Terror más antiguo de Latinoamérica. Vamos a hablar de cine de terror, vamos a hablar del Festival Buenos Aires Rojo Sangre. Suena, aunque no seamos gente que consume todo el tiempo cine de terror y vamos cuando viene una película, cuando se habla de un fenómeno específico, la idea del Festival Buenos Aires Rojo Sangre es una idea que está anclada en los que andamos por la ciudad de Buenos Aires, como está anclado el Bafisi o como están anclados otros festivales de nuestra identidad cultural. Hay una programación que reúne lo mejor del género a nivel mundial. Y es un espacio verdaderamente único para la gente que quiere experimentar esto y los que directamente son fanáticos y lo siguen y consumen. Terror, ciencia ficción, bizarro, cine bizarro, están con nosotros Elian Aguilar, que es organizador del festival, y Daniel de la Vega, que es tiene una vastísima trayectoria con varias películas, director de cine, y está presentando también la película Los Ojos del Abismo. ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Gracias por este espacio. Cine de terror, la tradición del cine de terror y nosotros, nuestra relación con el cine de terror. Justo hablábamos con Dani antes de entrar, porque él está estrenando una película que habla, que ya va a contar un poco sobre el tema Malvinas en el medio, y justo ayer en el festival que arrancó, estamos del 20 al 30 de noviembre, en el Cine Multiplex Belgrano, ayer pasamos la segunda función de la versión restaurada de Una luz en la ventana, una película de 1942 recuperada por Lumitón, que para muchos es la primera película de terror argentina, con Narciso Ibáñez Menta, que tiene... Lo vimos poco porque se perdió mucho por esta falta de cinemateca que tenemos en el país, su figura, y cómo el cine de género siempre fue marca para una cierta huella identitaria de nuestra cultura, y cómo hay toda una parte que se perdió por la falta de conservación y tal, y parece que no existiese. Vieron que hoy está medio de moda hablar del cine de terror por el éxito de lo que fue Cuando se echa la maldad de Demián Rugna el año pasado, todo el mundo hablaba de eso, como si fuera generación espontánea. Y tanto el festival y figuras como Dani vienen hace muchos años haciendo cine, ¿no? Digo, ahí vos empezaste, me acuerdo cuando venías con los DVD al Tita Merelo para... Somos porque fuimos, efectivamente. Y él hacía referencia a Una luz en la ventana, y efectivamente antes, esa es la que se reconoce como una de las primeras, pero antes hay una que es El hombre bestia, una película rosarina que desapareció. O sea, estamos atravesados por una historia de género. O sea, hacer un festival como este me parece súper legítimo, y fundamentalmente porque tenemos que estar como sociedad en paz con nuestras sombras. O sea, es indispensable reconocerlas y aceptarlas, no negarlas. Así que me parece que es una expresión genuina, y la cantidad de gente que convoca este festival es extraordinaria. Siempre lo destaco, y es una puesta en valor de festival. Hay que entender de que el primer festival más convocante de la Argentina no deja de ser el Bafisi, el segundo Mar del Plata, y el tercero es el Claro, yo un poco lo pensaba en ese universo, ¿no? Me parece que no me equivoqué, digo, Bafisi, Mar del Plata es ahí, ¿no? No, es un público joven, de todas las edades, de alguna manera, que se convoca, y es un espacio de encuentro permanente para un montón de personas que amamos este tipo de películas, que nos encontramos y nos intercambiamos conceptos, ideas, y bueno, hay mucho afecto, porque es un espacio de encuentro. ¿Y tu película Los Ojos del Abismo de qué trata? Los Ojos del Abismo es una película completamente rodada en un barco, que viene de tener un recorrido importante en festivales. La narración está circunscripta al universo de Malvinas. Lo que me gusta mucho de la película es precisamente que es una obra de género, pero que gira en torno a algo que nos pasó y una cicatriz que no está cerrada, y utilizamos el género como un soporte de ideas para contar qué es lo que pasó desde nuestro punto de vista de una generación que no sé si sabe que acá hubo una guerra, no sé si sabe lo que pasó con esta historia, y hay un público por ahí que esta es una especie, siempre digo que el género es lo ideal, el soporte de ideas perfecto para llegar a un público que por ahí no conoce y que le interesa esa forma de contar. Se la puedes contar con un drama, se la puedes contar con un documental. El género, hay un público que necesita saber cómo fue su historia y se encuentra con una película de terror, con elementos de acción que te va a sorprender, te va a dejar pensando. Y yo estoy muy contento con la película, y ya te digo, el 11 de diciembre se va a encontrar con un público amplio, espero, en el cine, y ojalá la puedan elegir. Y te pregunto de vuelta, ¿un barco en la Guerra de Malvinas? Un barco en la Guerra de Malvinas. ¿Un barco fantasma? ¿Un barco a la deriva? Me voy a hacer el tonto. Dale, lo que de eso se trata. Pero hay una mujer que se despierta sin saber qué pasó. ¿Por qué les contaste eso? Porque es el primer frame de la película. Porque somos muy miedosos, si no
vamos a animar a verla. No, me encanta precisamente, me preguntan y siempre soy esquivo con esto. Sí, es una película muy interesante porque te va a llevar por diferentes registros, te va a sorprender al final y te va a evitar un tiempo después que la veas. Y eso me encanta, porque no es porque lo digo yo. Ok, yo la quiero, la película, eso también es cierto. Claro. Pero la quiero, pero digo, lo que sí escuché las devoluciones, el festival me sirvió para poder tantear eso. Es el puzzle que se termina de armar. La película vos no la terminás hasta que no se encuentra con la gente. Y la gente viene y te dice qué hiciste, porque yo, más allá de lo que yo pueda suponer y entender, imaginé, que hice, después viene la gente y me dice, es esto lo que sentí. Y yo la verdad quedé conmocionado por la conmoción de la gente, en el sentido de que me hicieron devoluciones que no esperaba. Siempre se dice que hacer chistes, hacer reír es difícil. ¿Meter miedo es difícil? Obvio que sí. Sí, entiendo que sí. Yo siempre soy como puritano con esto. Cuando hablamos de cine de terror en particular, creo que es mucho más amplio. O sea, en general siento que cuando decimos terror hablamos de una emoción que no es eso el género. El género es mucho más que eso. Yo me la paso viendo películas que no me dan miedo y son de terror. En ese sentido, me parece que el género queda como muy cortito a la hora de... Yo siempre hablo de ficción de lo macabro. Es confrontar cosas que no querés ver en la vida o que no puedes enfrentar en la vida y que el cine te permite, con el control absoluto, poder enfrentarte a cosas que no te incomodan. Hay un juego, viste, con el tema del verosímil, ¿no? ¿Viste? Con lo fantástico y el verosímil, ¿no? Por eso es complicado, por eso es complicado, por eso a veces requiere más presupuesto, porque vos tenés que hacerle creer a la otra persona que ese mundo que estás creando, que es diferente a la normalidad, que de vuelta es un concepto bastante amplio, que también el cine tiene esa dificultad. El cine es costoso de hacer, el cine es costoso en términos de dinero y en términos de tiempos. Digo, por eso al principio de los años 2000 todo era nuevo cine argentino y gente en una mesa tomando un mate con un ficus de fondo. No era simplemente una búsqueda, no, porque buscábamos acercarnos al neorrealismo italiano. Era que no había dinero para hacer películas y era el único modo. Acá la generación que como, no sé, Dani, la gente de Farsa Producciones, de Mien Rugna, Nicanor Loretti, que empezaron a hacer sus películas con una cámara de video. O sea, ustedes piensen que el cine es el medio que más cambió en los últimos 25 años. Nosotros cuando arrancamos con el festival se hacían fílmico las cosas. Vos tenías como una cámara de fotos, hacer algo con un material fotosensible que tenías que ir a revelar, ver si había salido bien, editarlo aparte y tener una máquina específica para pasarlo. Hoy se hacen películas con un celular. La radio es igual que hace 25 años, la tele es igual que hace 25 años, el teatro es igual que hace 25 años. El cine se modificó totalmente. Y nosotros también con el festival tuvimos que aprender a acomodarnos a esos cambios de paradigma del dispositivo. Hoy nos mandan desde Estados Unidos por ahí a un servidor una llave digital para pasar una película. Para nosotros es una locura. Claro, y antes Antes tenías que ir con el DVD o, ¿viste? O con un VHS. Pero no esa tenemos tecnología tradición. También cambió para todos. Pero no tenemos tradición de cine de terror en Argentina por esto, porque hay tradición de cine en la Argentina y el terror siempre quedó como, no sé. Narciso Ibáñez Menta. Lo que ocurre es lo que él comenta, sí, la tecnología nos permite llegar a lugares que antes no podíamos, los recursos cada vez son menores, o sea, cada vez tenemos menos posibilidades de hacer. Sinceramente, hay que decirlo, tenemos un estado ausente por parte del Inca, o sea, el Inca no nos está acompañando y los productores estamos un poco a merced del destino. Por eso la tecnología hoy es clave para poder, de alguna manera, lograr un marco de calidad que no podemos pagar. La película que hice yo es un acto de amor, es un acto de cariño hacia el género, un deseo de poder contar una historia que nos pertenece, pero la verdad es que si yo quiero seguir contando historias en el día de hoy, lo que tengo que hacer es buscar afuera los recursos para hacer acá las historias que quiero contar y que son nuestras, porque hoy el Estado por ahí no nos apoya a los productores. Entonces hay un interés afuera de lo que hacemos y el género lo que tiene es la llave, porque atrae un mercado mucho más amplio y desde ahí construye un acercamiento al futuro. Pero digamos, la tecnología hoy permite generar algo que da la sensación de que, viste, que sí, que tenés todos los recursos, pero no es lo que está pasando. Y en la paleta de la oferta de este festival, de esta edición, ¿hay más zombie, más vampiro, más sobrenatural, más gore? Teniendo en cuenta la pregunta de él, siempre existió, es más dificultoso, obviamente. Y como decía Dani en un momento, también siempre el género fantástico es un poco más peligroso en términos de poder, porque tiene esta posibilidad de, a través de una narrativa, contar temas escabrosos y poder esconderlos dentro de esa narrativa. Digo, hablar del cine de ciencia ficción de los 60 de Estados Unidos, que eran el vecino puede ser un extraterrestre, en realidad está hablando del macartismo y las listas rojas. Y vos no te dabas cuenta que estaba hablando de eso. Entonces, por ese lado es peligroso. Nosotros tenemos la capacidad de empezar, para mí, viendo, yo hace 20 años trabajo en el festival, y que lo que vi fue una evolución de dejar de contar imitaciones de cine de afuera, de Estados Unidos, para hacer la nuestra, porque es natural. Nosotros
nacimos en los 80 con películas que nos decían el quarterback del equipo es el protagonista, hay chicas, las porristas, y acá no existía eso. Y sin embargo, es una batalla cultural que para mí sí perdimos y que hubo que construir todo un bagaje propio. Y hoy estamos encontrando esas cosas donde hay un poco de horror rural, hay un poco de miedo palermitano, hay un poco de zombies. Es que es la única manera que vos creás tu propia identidad. Yo, de entrada, ya no entiendo por qué se dedican a esto, porque es como vivir con miedo para mí. Sí, claramente. Tienen problemitas. O sea, de este lado somos tenemos muchos problemas los periodistas. Ustedes se pasan. Pero si ya me da miedo lo que es el terror extranjero, si vos me metés tu terror rural... Es un montón. Es un montón el terror rural. Pero coincido con ella. Claro. La luz mala bien producida es Demian Rugna eso, ¿no? Es Demian Rugna. Yo lo que creo que él lo que plantea es muy cierto. Yo lo que siento que en estos 26 años que el Festival Buenos Aires Rojo Sangre nos acompañó, nos dio una pantalla, un espacio de resistencia para mostrar lo que hacíamos. Siempre era un lugar donde podíamos coincidir y tuvimos siempre la generosidad de este lugar que nos recibió con tanto candor. Lo que yo veo es que fuimos evolucionando, que pasamos de ser los muchachos que homenajeábamos las películas que nos gustaban en nuestra infancia, esas películas que vimos en Viaje Inesperado, Narciso Ibáñez Menta, Sábado de Superacción y otros ciclos inolvidables que nos hicieron. Ahora ya empezamos a empezar a colocar nuestras ficciones, nuestras historias, lo que hemos vivido, y empezamos a utilizar la forma del género para decir lo que tenemos para decir nosotros. Claro. Y eso es parte de la madurez. O sea, venimos atravesando una infancia, una adultez, una adolescencia y ahora en tránsito a la madurez, básicamente. Y yo creo que lo veo en las historias, eso. Ahora tenemos algo para contar porque hemos vivido y tenemos esa experiencia que hemos transitado todos juntos. Tiene más fuerza. Vieron que Mariana Enríquez ayudó mucho desde la literatura. Bueno, ahora se va a estrenar La Virgen de la Tosquera, de Laura Casabé, que también es una directora que estuvo en el festival desde sus primeros cortos, que adapta un par de cuentos de ella, que ya tuvo algún pasaje por algunos festivales, y para mí va a ser otro escaloncito. Digo, Demian Rugna fue un escaloncito, Farsa Producción en su momento con Plaga Zombie fue un escaloncito, y la idea esto de que no fue combustión espontánea, ¿viste? No es que de repente plop y aparece una película de terror y todos hablan del terror de Argentina, sino que hay un camino que, como todo, es experimentar y encontrar la propia visión. Digo, el cine tiene la complicación que no solo fácticamente es difícil de hacer porque requiere un montón de gente, voluntades, dinero y tiempo, sino que a veces haces algo y no funciona. Y no hay es alquimia, ¿viste? No hay una receta para decir esto funciona. Y es prueba y error. Quizás tu primera película no está bien, pero encontraste algo y la segunda película explota. Y esa construcción no es matemática y es parte nuestra como festival, tener la pantalla abierta para que otra gente conozca a estos realizadores y realizadoras nuevas, porque van a ser el futuro de la construcción de nuestra propia identidad, y a mí me parece que es importante eso. Acá me cuenta Male Tonelli, que es nuestra experta, está en controles, que hace un par de años que el Vars colabora con Movie, trayendo películas, que este año trajeron Alfa. Alfa, exactamente. Que no la tengo, que es ganadora de la Palma de Oro. Sí, es una directora francesa, que tuvimos pelis de ella antes, que también está en este mood de body horror que está pasando mucho en el mundo, y que tiene, pero el festival, nosotros tenemos películas. Obviamente tenemos una competencia argentina, una competencia iberoamericana y una internacional, donde en todas hay películas argentinas y latinoamericanas, que es nuestro fuerte. Pero también tenemos, por ejemplo, espacio de novedades, donde Movie ayuda, donde tenemos estrenos por ahí de películas de distribuidoras grandes que quizás tengan un estreno en algún momento en el año. Después tenemos el panorama bizarro, donde están las cosas raras. Recién a Male, ahora me hablamos de lo bizarro. Recién a Male le recomendé una película que le recomendé a María Migliore, que vi en Movie, que se llama The Balconets, o Las Mujeres del Balcón, que es de terror feminista. Vamos. Bueno, pues se está convirtiendo el género también. El género no es estanco. O sea, el género va de la mano con la coyuntura y se van mezclando como Frankenstein, ¿viste? Pero ahora está el horror sofisticado, por ejemplo. Claro. ¿Qué sé yo? Elevado. Claro, pero me interesa cómo entra la discusión del tiempo histórico, ¿no? El momento de cómo entra en el proceso. Que siempre el género va a ser el instrumento perfecto para sublimar lo que querés decir y no puedes contar de la manera más habitual. El vampiro nunca es un vampiro, ya le saco. Claro. Me encanta que nos hayamos ido del lugar común donde yo los propuse entrar y nos fuimos a la época, ¿no? Como la época. Es que es la única manera de que vos te diviertas también con lo que estás haciendo y con lo que estás viendo. Es lúdico. Y en el medio está bien, puede haber alguna bajada o algo que vos entiendas
socialmente, políticamente, lo que sea. Pero también son historias. Claro. Y la única razón por la que hacemos las historias es porque entendemos que hay finitud en la vida y que queremos trascender a eso. Exacto. Es la única razón por la que existe. Entonces, ¿qué cosa más linda hay de contar historias o dar la oportunidad de que otros puedan contar la historia y darles el espacio como hace el festival? La verdad que sí. Si no supiéramos que nos vamos a morir, viviríamos de otra manera. Exactamente. Pero como sabemos que nos vamos a morir, vivimos como vivimos. Exactamente. Es así. Y Igual todos distintos. No, pero menos mal que nos vamos a morir, porque si no la vida sería completamente otra. Y lo bizarro, recién dijiste lo Tenemos bizarro. un panorama bizarro donde hay películas, por ejemplo, no sé, de un hombres lobo en la luna, en una estación espacial, o lo nuevo de Gorevisión, que es una productora muy tipo Troma de Estados Unidos, que hace años, de Germán Magariños, que hace películas extrañísimas, súper bizarras. Tenemos una película de un superhéroe chileno que es un punk que toma los restos de un trago de que dejaron de todas las cosas y con eso se convierte en un superhéroe, en blanco y negro. Un punk chileno. Sí. Perfecto. En blanco y negro. En blanco y negro. En blanco y negro. Entonces digo, hay Para agregarle. Claro. Y después tenés, como les contábamos, cosas como Una luz en la ventana, que es Lumitón, la restauró y la trajo, o pasamos La noche de los muertos vivos, la película original que cumple 50 años, y el Día de la Bestia de Alex de la Iglesia. La película de la hija de Romero. Y la película Queen of the Dead, que es la primera película de Tina Romero, que es la hija de el creador de George Romero, que es el creador del concepto zombie occidental. Y vamos a pasar también la película de ella. Entonces, el espectro es grande. Es como tener la posibilidad de ver zombie occidental. Sí, es un montón. Necesito saber el concepto zombie oriental. El concepto zombie en realidad nace de Haití, que eran más los esclavos que de alguna manera les hacían algo y ellos respondían a través de alguna cosita, ¿viste? Es más de la magia. Un trance de magia. Lo que trajo Romero fue esta idea del zombie que es colectivo y que si te muerde te convertís. Y ahora lo que está pasando en Oriente es que son muy violentos. Que se terminó siendo casi, te diría, una consecuencia de lo que fue Danny Boyle con Exterminio, que llamó acá Exterminio, pero es 28 días tarde, que iba por esa idea. Igual, como siempre, son conceptos que van modificándose en el tiempo también. Modificando. ¿Cómo te acordás cuál es la primera película de terror que viste? Sí, obvio que sí. A ver. Me cuenta mi madre que fue Los Matamonstruos en la Mansión del Terror. Excelente. Y que me dio tanto miedo siendo chiquito que me tuvieron que sacar del cine. Protagonizada por... en el cine. En el cine tenía 4 años, era ¿Pero chiquito. cómo te llevó tu mamá? Bueno, pues yo no quería ir. Ver qué fue esta película. Yo quería... Estaba a punto de preguntarte por ese tipo de películas y dije, no voy a preguntar esta. Yo Los Matamonstruos, esa fue la primera, esa fue como lo que me convirtió en lo que soy hoy. ¿Y vos? Museo de Cera de André de Tot con Vincent Price en 3D, jugando con la cámara. Yo era chico, no entendía por qué el tipo hacía acciones con la cámara cuando en realidad era 3D, claro, era blanco y negro. Me acuerdo que ese personaje caminando en la niebla, una suerte de niebla londinense, no era Londres, pero yo tenía la sensación que era un espacio como ese. Y la verdad que no me dejó dormir. Después tuve muchas pesadillas con esa película. Y en general la televisión, Rumbo a lo desconocido, una serie que decía no toques tu televisor, y yo quería apagar la tele porque me gusta que me den órdenes. No toques. Y bueno, viaje de la dimensión desconocida, y bueno, un mundo de televisión. En caso teníamos canilla libre de la televisión, me hizo un daño, evidentemente no. Mirá cómo quedó, mirá cómo quedó. Frase, canilla libre de la televisión. Sí, series inolvidables. Bueno, yo hoy me cité Viaje lo inesperado porque realmente en esa película, o sea, era algo que yo no entendía, pero me atrapaba. Yo creo que también hay algo muy fuerte en esto que todos los que hacemos terror, que nos conecta mucho con la infancia, ese momento en donde te encontraste con lo desconocido, porque cuando uno es chico todo es desconocido. Claro. Y en el terror yo me siento chico una vez más, siento que estoy, pero seguro. La cosa lúdica. Seguro. Es decir, cuando yo era chico tenía miedo, pero estaban mis padres y estaba en un lugar donde me sentía contenido y veía cosas atroces, pero estaba contenido y no entendía. Hoy vuelvo a esa infancia perdida a través del terror que me permite, bajo una situación controlada, poder disfrutar de las cosas que no quiero vivir en la vida. Es ir a un lugar y tener el control remoto para detener el horror y poder en cualquier momento salir de la sala. Y después, me parece que lo que es más saludable del terror en particular es esta cualidad que tiene de que cuando termina es lo mejor. Claro. Termina porque yo estoy vivo, ellos no. O sea, es eso, la perspectiva. Es catártico. Claro, termina, aparecen los créditos de la película. Bien, es lo mejor. Pero sufriste toda la hora y media. No me atención. Tengo que pagar el gas. ¿Qué quilombo? No. Lo acabas de comer unos zombies a este. Está bien, la recompensa, decís vos. Es una montaña rusa. Básicamente, después termina, te levantan, te vas y no pasa nada. ¿Y cómo se llevan con el terror bien masivo cuando es, por ejemplo, ahora se estrena la última de Stranger Things?
Cuando ustedes llegan a ese nivel de dirección y demás, ¿ves ese terror que llega a todos los hogares y es conversación? Claro, ¿cómo te llevas con ese tipo de terror? Está bien que exista, ¿qué puedo decir? No soy fan, no consumí la primera temporada, no me odian, o sea, no, pero consumo de todo yo. Desgraciadamente yo estoy más conectado con las cosas que se hicieron que con lo que la moda me dice que tengo que ver. Okay. Pero me encanta que sea un buen negocio, me encanta que funcione, porque digamos, hay géneros que desaparecen, el género del terror no va a desaparecer. Claro. Está claro que vivirá por siempre, mientras nos habite el horror, porque evidentemente nos va a habitar. Yo soy convencido de que la primera emoción, la primaria, no es el amor. Uno cuando nace sale a la luz y da cagazo todo. Entonces digo, o sea, uno no entiende nada. Entonces me parece que el horror va a existir y es como digamos, la amígdala que está en nuestro cerebro, en la parte más profunda, es lo primero que se activa cuando nacemos. Y aparte hay toda una nueva generación de pibes y pibas que van a ir a buscar después otras películas de terror a partir de Stranger Things. Vos vas a la Argentina Comic Con y ves gente disfrazada de monstruos que hubiera sido imposible pensarlo hace algunos años. Y esos son carne de cañón para las próximas películas de terror. Claro. Cuando vean El Exorcista después de ver Stranger Things van a decir, ok, hay más. Y bueno, y ahí estamos esperando. En algún momento van a brevar en película de terror. Yo quiero que vengan. Ahora vi que apareció mucho ¿cómo se llama el payaso de Terrifier? Artie the Clown. Artie the Clown. Vi que está como muy... Es hoy la figura de lo que fue Freddy Krueger en su momento, Jason. Clownhouse en su momento. Clownhouse es una película de Víctor Salva. Sí, pero no fue tan... Me aterró. No. Mi primera película de terror. La primera película de Space puede ser. Mi primera película de terror. No, pero mostrarle a tu hijo la cara de Artie the Clown. No, pero no muestra la película. Pará, ¿qué edad es el terror? Nico tiene 6. Están tratando de que el pibe duerma en la cama. No, es el enemigo. No le muestres. a mi hijo. ¿Por qué hiciste eso? No, es espantoso. Para esa edad es espantoso. ¿A qué edad el terror? No, pará, el terror a los 10. Y a él le mostraron a los 4 y mirá. ¿No te va de Halloween disfrazarte de Artie the Clown? ¿Quién es Artie the Clown? Mirá. ¡No! Y a partir de ahí lo quemé, pobrecito. Tremendo. Bueno, creo que lo superó. Pero de Pita Terrifier 1 me gustó la primera. Es que es para mí hoy el último gran héroe de terror que existió. Es el último gran héroe de terror. Ya se había perdido un poco eso. Digo, tuvimos en su momento a Samara de La Llamada. Sí. Digo, fuimos como teniendo algunos que en los 80 eran todos. Claro. Tenías a Michael Myers, a Jason Voorhees. Eran muchos. Eran muchos. Por todos lados. Y ahora tenemos menos. Y ese mantiene la llama. Sí. Bueno, vendamos. ¿Cuándo? ¿Cómo? El festival estamos del 20 al 30 de noviembre en el Multiplex Belgrano, Mendoza y vuelta de obligado. Las entradas salen solo 4.000 pesos, o sea que es barato. Vamos a tener todavía el segundo fin de semana, así que hay películas muy potentes. Vamos a tener, dijimos, Alex de la Iglesia el jueves, vamos a tener el regreso muerto de el viernes, la película de La Frecuencia Kirlian, un proyecto animado muy importante de Cristian Ponce. Tenemos algunas charlas, por ejemplo, vamos a tener una discusión el jueves sobre cine de animación, con directores, con la gente del Beat Bank, que es un festival de animación. Tenemos como actividades en el festival y siempre... Vengan, pues estamos nosotros poniendo la cara. Si quieren saber qué ver, nosotros les vamos a contar, está esto, bueno. qué tipo de cine te gusta, anda por este lado. Es un festival completamente autogestivo, nadie gana plata ahí, nadie. Y lo que hacemos, lo hacemos por el amor que tenemos por el género y por la idea de esta gestión cultural. Que otra gente tenga la posibilidad de ver, como decimos en el tagline, el cine que no vas a ver en otro lado. Somos seres humanos, somos nosotros, nos ven cada vez más cansados, eso sí. Si vienen el sábado o el domingo vamos a estar rotos, pero felices, básicamente. Daniel de la Vega, Elian Aguilar, bueno, los podemos encontrar allí en el Buenos Aires Rojo Sangre, con todo. Y la peli el 11... ¿La peli cuándo? Jueves 11 de diciembre en las mejores salas, Los Ojos del Abismo. Podrán encontrar el tráiler en las redes, así que ojalá que nos acompañen. Muchas gracias.